En octubre de 1929 estalló una crisis económica que iba a tener repercusiones decisivas en la historia mundial. El crack bursátil de 1929 en los Estados Unidos trajo el primer gran colapso del capitalismo financiero y sus consecuencias se extenderían por todas partes. Durante los años 20, los Estados Unidos se habían consagrado como potencia económica. El sistema fomentaba el consumo. Este aumento de la demanda favorecía extraordinariamente el desarrollo industrial y la expansión industrial. A su vez, se reflejaba en la bolsa y en la compra de acciones. El mercado de valores alcanzó una dimensión enorme. Sin embargo, una concatenación de factores poco previsible iba a hacer que la burbuja estallara. Por una parte, Europa comenzaba a recuperar su producción después de los estragos de la guerra, de manera que los Estados Unidos perdieron cuota de mercado, pues Europa necesitaba cada vez menos los productos americanos. Por otra, el mercado interior americano acumulaba ya excedentes de producción, excedentes que aún fueron mayores al perder el mercado exterior. Con los mercados internos saturados, los precios bajaron tanto en el sector agrario como en el industrial, pero también bajó el consumo, porque el descenso de la producción había empezado a dejar a mucha gente en paro. Al bajar los precios y el consumo al mismo tiempo, las acciones de las empresas que cotizaban en la bolsa de Wall Street perdieron rápidamente valor. Y al perder valor, el público se lanzó a venderlas a toda prisa. El martes 29 de octubre, el llamado Martes Negro, se vendieron entre 13 y 16 millones de acciones. El problema, naturalmente, era que no había dinero en circulación para pagar todas esas ventas. Miles de personas lo perdieron absolutamente todo. Numerosos bancos tuvieron que cerrar porque no pudieron recuperar sus préstamos. Sin capital, también innumerables industrias tuvieron que cerrar. Más de 15 millones de personas se quedaron sin empleo en los Estados Unidos. Con la economía norteamericana colapsada, el resto del mercado internacional empezó a resentirse a su vez. Los bancos estadounidenses retiraron sus capitales repartidos por todo el mundo, lo cual afectó gravemente a los países que operaban sobre ese dinero. En el caso de Alemania, que dependía abundantemente de ese capital, las consecuencias fueron desastrosas. El crack de 1929 fue la primera gran crisis del libre comercio. En una época en la que también estaban quebrando las instituciones parlamentarias, las consecuencias políticas fueron determinantes. El liberalismo se colapsaba y en su lugar emergían políticas proteccionistas y de autoridad. Desde entonces, la sombra de las burbujas no ha dejado de acompañar al sistema capitalista. Europa conoció entre las dos guerras mundiales numerosas teorías y filosofías que buscaban un camino más allá del capitalismo y el socialismo. Las calamidades de la Segunda Guerra Mundial ahogaron a la mayoría de estas ideas, pero en muchos aspectos siguen vivas. Un ejemplo, el distributismo, una teoría económica de cuño católico ideada entre otros por Chesterton y Belloc. El distributismo parte de esta reflexión. La civilización europea, cristiana, se sustenta sobre una sociedad de hombres libres y esa libertad se basa a su vez en la propiedad. De hecho, el grado mayor de la justicia social consiste en que todo el mundo pueda ser propietario sin invadir la propiedad de otro. Ahora bien, el camino de la civilización en los últimos años ha ido en otra dirección. El número de propietarios disminuye mientras aumenta la cuantía de sus propiedades. Así, aumenta también el número de expropiados, de personas que ya no tienen acceso a la propiedad, con lo cual emerge el socialismo. Este proceso significa una terrible amenaza para la base misma de la civilización cristiana. Frente a esa degeneración de las ideas de libertad y propiedad, los distributistas proponen materializar una concepción real de la libertad, restaurar la dignidad del hombre y de la independencia de las familias, todo ello salvaguardado de forma apropiada por la distribución de la propiedad. Chesterton y Belloc enlazan aquí plenamente con la doctrina social de la Iglesia, que también buscaba desde finales del siglo XIX una vía alternativa a la oposición capitalismo-socialismo. El distributismo parte de la idea de bien común, una sociedad que esté al servicio del ser humano.
El Estado debe garantizar el libre desarrollo de las instituciones naturales, la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, etc. El Estado no está para suplantar a la sociedad, sino para cubrir aquellas cuestiones donde la iniciativa social no llega. Eso se llama subsidiariedad. Los distributistas consideran también fundamental la participación de las personas en la vida pública. Nadie puede gobernar legítimamente a espaldas de la gente. La propiedad, añaden, está al servicio del hombre, no al revés. Es decir, que el derecho a la propiedad privada no puede implicar que se desposea al prójimo. Una sociedad debe ser ante todo una comunidad, un espacio de relación mutua al servicio del interés general por encima del individualismo. Para los distributistas, el trabajo es más importante que el capital, porque es obra, creación y el espacio natural de vida, familiar, laboral, etc. Es más importante que el mercado abstracto. Así pensaban Chesterton y Belloc y otros muchos. Son ideas que hoy, un siglo después de ser enunciadas, siguen teniendo vigencia. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica a varios países europeos aprobado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue propuesto públicamente en 1947 por el general George C. Marshall, secretario de Estado, y aprobado al año siguiente. Mucha gente cree que el Plan Marshall fue una dávida económica de los Estados Unidos a Europa, pero no. En realidad fue un programa de créditos en dólares para que los europeos adquiriesen bienes y servicios norteamericanos. A Europa le vino bien, sin duda, pero su principal beneficiario fueron los Estados Unidos. El plan inicial de los norteamericanos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial era todavía el de Morgenthau: aniquilar a la economía alemana y reducirla a un estado puramente agrario. Ahora bien, las condiciones reales de Europa hacían imposible semejante cosa. Demasiados países europeos dependían del impulso de la industria alemana. Además, la propia economía norteamericana necesitaba un lugar donde colocar su producción, que ahora empezaba a conocer un peligroso estancamiento por el final de la guerra. Por otra parte, y aquí estuvo la clave de la cuestión, cada vez era más evidente que la Unión Soviética iba a intentar sacar partido de la depauperación de Europa, aprovechando los problemas económicos y sociales para estimular revoluciones comunistas. La forma más inteligente de evitar la expansión del comunismo era hacer que la situación económica mejorara en los países europeos. Y si todo eso podía hacerse de tal forma que la economía americana saliese beneficiada, mejor que mejor. Eso fue el Plan Marshall, un programa de subvenciones y créditos a determinados países europeos en función de su renta per cápita. Quedaron fuera España, vetada por Truman, y Finlandia, así como los países de la órbita comunista, porque Stalin ni quiso entrar. Los primeros beneficiarios del plan, cronológicamente, fueron Grecia y Turquía, donde mayor era la amenaza soviética. Cuantitativamente, los países más beneficiados fueron Gran Bretaña y Francia. Alemania recibió la mitad que Gran Bretaña e Italia la mitad que los franceses. En conjunto, la inversión norteamericana superó los 12.400 millones de dólares de la época. El plan se dio por concluido en 1951. El Plan Marshall fue un estímulo económico para las destrozadas economías europeas de la posguerra, pero sobre todo fue una extraordinaria operación de propaganda política. Todavía hoy muchos europeos creen que aquello fue un generoso regalo sin contraprestación y que salvó a Europa. Ni una cosa ni la otra. La operación fue beneficiosa sobre todo para los Estados Unidos. A comienzos del verano de 1980, el gobierno polaco anunció una subida generalizada de precios en el país, lo que provocó una serie de huelgas en protesta, dado que la situación del país ya estaba lo suficientemente deteriorada. La reacción de la población se convirtió en preocupante para los soviéticos, particularmente porque el núcleo de comunicaciones de Lublin, clave en el sistema ferroviario que unía Polonia con la URSS, se veía gravemente afectado. Leonidas Brezhnev exigió al gobierno polaco que arreglase la situación, pero el ministro de Interior, Wojciech Jaruzelski, se negó a emplear el ejército, alegando que aquello empeoraría las cosas. Aquel mismo verano, y conforme empeoraba la situación, un grupo de obreros de los astilleros Lenin de Dansk creó un sindicato clandestino al que denominó Solidaridad, de clara inspiración católica y bajo el carismático liderazgo de Lech Wałęsa, un electricista de larga trayectoria contestataria.
Los objetivos de Solidaridad parecían lejanos y difíciles. Conseguir el reconocimiento de un sindicato al margen de los sindicatos oficiales que estaban sometidos al Partido Obrero Unificado Polaco, es decir, al Partido Comunista. Sin embargo, para sorpresa de sus modestos fundadores, el sindicato se convirtió en el canalizador del malestar que sacudía a la sociedad polaca. El malestar venía de lejos y hasta ese momento apenas era aglutinado por la Iglesia Católica, que hubo de ser tolerada por el régimen comunista por el carácter profundamente católico de la sociedad polaca. Desde el verano de 1980, e instigado por la Iglesia, comenzó a desarrollarse un sindicalismo católico que tuvo una muy buena acogida entre los trabajadores polacos. El sindicalismo católico oponía su activismo a la praxis comunista, siempre muy recelosa de la autonomía sindical, ya que concibe el sindicalismo como una correa de transmisión del Partido Comunista. Así que el primer año, entre 1980 y 1981, Solidaridad llegó a sumar 9 millones de miembros. Desde entonces comenzó a ser apoyada por los occidentales, particularmente por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, que comprendieron las posibilidades que brindaba para desestabilizar el bloque soviético. También contaba, por supuesto, con la jefatura romana de un polaco llamado Karol Wojtyła, después de casi 500 años de papas italianos al frente de la Iglesia Católica. Aunque a finales de 1981 Jaruzelski encarceló a los líderes del sindicato y decretó la ley marcial en todo el país. Las medidas eran ya insuficientes para detener la explosión de anticomunismo en Polonia. La detención, tortura y asesinato en 1984 del enormemente popular sacerdote Popieluszko mostró la desesperación de los comunistas ante una situación que les desbordaba y que solo sirvió para empeorar las cosas. Para entonces, a Lech Wałęsa ya le habían concedido el Premio Nobel de la Paz. En diciembre de 1990, Lech Wałęsa se convirtió en presidente de Polonia con el 75% de los sufragios.